Muchas gracias, senador presidente. Efectivamente, me voy a permitir presentar un par de iniciativas a nombre propio y del senador Enrique Burgos García. La Constitución política es el fundamento normativo de nuestro sistema jurídico nacional. Es norma fundamental. Por un lado, cimienta la estructura del Estado mexicano a partir del reconocimiento de los derechos humanos y por el otro establece a los poderes constituidos con sus respectivas competencias, las cuales desde luego no pueden exceder su contenido y menos aún vulnerar los referidos derechos. La Constitución es suprema por su contenido, es norma fundante y originaria, particularmente porque no solo define la forma de gobierno y de organización política, sino que reconoce los derechos más esenciales de las personas, esos derechos que nos describen y nos definen como sociedad. La Constitución de este modo entraña una limitación de poder. Distingue a su vez entre el poder constituyente que la creó y los poderes constituidos que ella misma establece. El poder constituyente soberano, ilimitado y originario, al crear la Constitución, estableció su distinción entre aquel y los poderes constituidos, que es precisamente la limitación de su funcionamiento. En ese contexto, al encontrarse limitantes para los poderes constituidos en la propia Constitución, cuando de su reforma se trata, no puede decirse que el poder de reforma, en tanto es un poder constituido, pueda reformarlo todo, como si fuera un poder omnipotente. En México, particularmente en la doctrina, se habla de un poder constituyente o de reforma limitado. Esto es un poder que, si bien tiene la facultad de reformar la Constitución, encuentra ciertas limitantes. Sin embargo, de la lectura de nuestra norma fundamental no es posible desprender normas que de manera explícita impongan a este poder constituido límites en su actuación. Existen constituciones que prevén cláusulas que son inamovibles, inmodificables, esto es, límites materiales expresos que garantizan los derechos fundamentales y otros principios por medio de zonas exentas de la intervención del poder reformador. Así, por ejemplo, la Constitución de la República Federal Alemana, entre otras, prevé diversos artículos en los que se establece que no está permitido ningún tipo de reforma a los derechos humanos, a la división de poderes, a la forma republicana de gobierno y a su federalismo. De este modo, estas cláusulas de intangibilidad encuentran una justificación razonable en los términos del constitucionalismo democrático. Efectivamente, a partir del siglo XVIII queda claro que la Constitución no es solamente un concepto neutro, sino es un concepto cargado de determinados valores que hacen referencia a la protección y a la garantía de libertad fundamentalmente. Por eso, no debe aceptarse que una Constitución pueda reducir o eliminar las libertades y los avances alcanzados por una sociedad. Por estas razones, y el poder constituyente ha instaurado la garantía de los derechos humanos, la división de poderes, la forma republicana y democrática como forma de Estado de gobierno, así como los valores principales que informan y cimientan el resto del sistema jurídico mexicano, debe decirse que cualquier reforma que permitiera su transformación o derogación no supondría una reforma constitucional común, sino una destrucción auténtica de la norma fundamental. Por ello, esta iniciativa propone incluir en el artículo 135 de la Constitución 3 postulados constitucionales que son básicamente 3 ejes sobre los cuales no habría posibilidad de modificación. Estos son el reconocimiento a los derechos humanos y a las garantías jurisdiccionales, la división de poderes y la forma republicana y democrática como forma de Estado de nuestra nación. Finalmente, se propone también un límite al proceso de reforma constitucional, tanto en lo referente al artículo 135 constitucional como en lo que se refiere al artículo 76, fracción primera. En este sentido, debe recordarse que por interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tratados internacionales tienen el rango de norma suprema de la Unión. La supremacía, como cualquier cualidad política, no basta con ser reconocida, sino que debe ser garantizada jurídicamente.
Por esta razón, se propone una modificación al texto constitucional para que cualquier reforma posterior a la Constitución tenga necesariamente que darse por 2/3 partes de la totalidad de los integrantes de ambas cámaras, de la totalidad de los integrantes del Congreso de la Unión. Con esto lo que se pretende garantizar es, por un lado, la rigidez constitucional y por el otro, que en el escenario político que estamos por enfrentar, ninguna fuerza por sí misma tenga la capacidad de hacer una modificación y mucho menos una modificación que signifique un retroceso a las libertades y a los avances logrados por nuestra sociedad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Daremos turno a las iniciativas presentadas por el senador Flores. El proyecto que reforma el artículo 135 constitucional se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda de la Cámara de Senadores, y el proyecto que reforma el artículo 76 constitucional se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos segunda de la Cámara de Senadores.